Hola, buenos días. Hoy tenemos el gusto de contar con Sergio Sastre en la sessió de pensaments que organizamos desde ENT con carácter aproximadamente bimensual. Sergio es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Ciencia y Tecnología Ambiental por el ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja en ENT desde 2015, donde se ha especializado en los aspectos que ya venía desarrollando en su carrera académica en contabilidad de flujos materiales, especialmente para sustentar toda la cuestión de indicadores de residuos y de economía circular. Por tanto, está muy familiarizado con las estadísticas regionales y estatales y ha podido colaborar con diferentes de las agencias oficiales en esta materia. Hoy nos hablará de indicadores de economía circular y contabilidad de flujos materiales hacia un marco armonizado de indicadores de economía circular para las regiones de la Unión Europea, focalizando especialmente en el caso de España. Sergio modestamente dice que él solamente hace sumas y restas, pero como veremos hoy, la clave está en saber qué sumar y qué restar. Es un hombre que está como pez en el agua, tratando estadísticas de transporte por carretera, cabotaje, transporte por tubería, códigos aduaneros, estadísticas de puertos, aeropuertos, Renfe, clasificaciones sectoriales de las actividades económicas, etcétera, etcétera. Este es su diccionario en las aguas en las que se mueve bien. No, ¿qué decir de una persona cuyo identificador en Twitter es @balance de masa? Bueno, poco más puedo añadir. Este realmente es su temática y seguro que hoy nos será una exposición muy interesante y muy práctica del estado del arte en la materia de indicadores de contabilidad, de economía circular y contabilidad de flujos materiales. Sergio, dispones de unos 40 minutos. Y luego más o menos dispondremos de 15-20 minutos para preguntas y dudas. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, Ignasi. También, bueno, es un tema que a quién no le va a gustar, ¿no? Unos flujos materiales, ¿sabes? Si me decís que se ve correctamente, Sí, ¿está correcto? Vale, fenomenal. Pues bueno, muchas gracias por la introducción, por la presentación. Es cierto que tiene un cierto grado de especificidad barra friquismo, ¿no? El tema, pero yo creo que en los últimos años, y ahora veremos por qué, ha ganado interés la cuestión de la contabilidad de flujos materiales en torno al crecimiento y a la consolidación de las políticas de economía circular. Así que vamos directos a por ello. Sí que bueno, me gustaría comentar como economista ecológico, como persona formada en economía ecológica, ¿no? Que la economía circular no es un concepto ni particularmente nuevo, ni particularmente innovador, y que a mí me gusta interpretarlo como el último capítulo de una saga de ideas o de marcos mentales que tratan de reconciliar las leyes de la termodinámica y el proceso económico, ¿no? El hecho de que la materia ni se crea ni se destruye y que en cada intercambio de materia y energía vamos a tener una degradación. Esto, en el contexto de una economía que utiliza recursos de manera creciente, es un problema, ¿no? Y este problema se ha intentado abordar y se lleva intentando abordar y solucionar, o al menos minimizar, durante hace mucho tiempo, y suelo comenzar para justificar que la economía circular es el último capítulo de esta saga, con la que, en mi opinión, es una muy buena genealogía de la economía ecológica que planteaba Joan Martínez Alier y Slopan en el 89, y que nos dicen que ya desde mediados del siglo XIX esta preocupación se vino registrando en diferentes textos clave, ¿no? que Joan había identificado y que de una manera muy ilustrativa os recomiendo muchísimo el libro, La economía y la ecología, pues nos va hablando pues desde Liebig o Jevons, ¿no? Hasta el siglo XX, bien entrado, hasta que hay la crisis del petróleo de los años 70 o el hito con George Scurrogen, ¿no? Que es la persona que empieza a poner un marco cuantitativo y un marco conceptual más sólido sobre cómo conceptualizar las leyes de la termodinámica y el proceso económico. Algunos capítulos clave de esta saga serían los límites al crecimiento, ¿no? de los Meadows y compañía, que ya nos comentaban con algunos
escenarios que el crecimiento económico medio en términos de PIB de manera infinita, pues era una idea que no cuadraba bien con el hecho de que los recursos fueran finitos en el planeta Tierra. Después, hacia el año 89, si no recuerdo mal, Nuestro futuro común, ¿no? Comisión Brundtland, desarrollo sostenible, nuevos conceptos para tratar de reconciliarlo, ¿no? Para encontrar una solución o una síntesis, ¿no? A la tesis y antítesis de crecimiento económico y ecosistemas. Y a partir de ahí, pues una plétora de conceptos: capital natural, valoración de los ecosistemas, técnicas, metodologías, aproximaciones, que podríamos dividir en dos, como una aproximación que hicieron los economistas hacia el medio ambiente y una aproximación un poco diferente, que sería la de la economía ecológica, resumida en dos conceptos, que sería economía de estado estacionario y de crecimiento, ¿no? Que serían las dos ideas principales como alternativa a la actual configuración, ¿no? Del proceso económico. Pues bueno, la economía circular sería el último capítulo de esta saga y creo que en parte de su éxito es el hecho de que no sé si tenemos todavía muy claro, y eso que llevamos hablando al menos en la Unión Europea, en China un poco antes, pero la Unión Europea es un término consolidado desde el 2015, ¿no? En el 17 hay este paper que me hace mucha gracia. Ya había 114 definiciones, ¿no? De qué es economía circular o qué debemos considerar, y quizá parte de su éxito es el hecho de que no sabemos muy bien qué es, y por eso se ha implantado tan cómodamente, ¿no? En las políticas públicas, porque es un poco la economía circular es lo que queramos que sea, ¿no? Y así es fácil también abordar esta cuestión que lógicamente tiene una serie de derivadas en políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones redistributivas, pues que son importantes abordar, ¿no? Pero bueno, en el 17 íbamos por 114 definiciones. Yo no he vuelto a hacer el check, pero está por ahí, por ahí. Como sabéis, la que más se utiliza es la del el lobby, am, que está liderado por la fundación Ellen MacArthur Foundation, y se utiliza fundamentalmente sus conceptos, pero bueno, por el 17 ya íbamos por 114. Hay un artículo de Jan Pietro y Funtovich que me hace mucha gracia también y que me gusta mucho citar, que viene a decir que el éxito, ¿no? De la economía circular está sentado sobre una base de ignorancia social construida entre todos y entre todas para despolitizar el debate de la sostenibilidad a partir de afiliarnos, ¿no? A una serie de imaginarios que son implausibles y desde luego que en cuanto se contrastan con una cuestión termodinámica se ve que son imposibles, y que, muy resumido, tiene detrás siempre qué hacemos con la cuestión del crecimiento económico y por qué no sabemos qué hacer con nuestra economía y con nuestra sociedad en un escenario de no crecimiento económico. Cualquier caso, esto que lo tratamos normalmente, quien tenga interés en toda esta discusión más teórico-conceptual, la abordamos más en profundidad en el curso que hacemos en el Colegio de Ambientolex en octubre. Si alguien tiene interés, allí nos vemos hablando del pantano de la tristeza, ¿no? Que es la termodinámica. Pero a términos prácticos, al final, la economía circular es un término consolidado en políticas ambientales europeas. Ha dado lugar a una necesidad de métricas e indicadores con base cuantitativa. Sí que es cierto que la armonización de estas métricas aún no es un hecho a nivel de Estados miembros, es decir, a escala europea ahora veremos que sí que tenemos un marco, pero a escala de Estados miembros no tanto, o no todos los indicadores se han podido pasar a escala de Estados miembros, y que sí que existe un cierto consenso cuando se ven los marcos de indicadores en que en el núcleo de estas métricas está la contabilidad de flujos materiales. En paralelo también a la cuestión de las definiciones, pues veréis que en 2020 el repositorio que tiene la OCDE de estos indicadores de economía circular lleva por 474 indicadores, que tiene sentido que haya muchos porque también se aplica a distintas escalas, pero claro, 474 indicadores suele implicar que no sabemos muy bien qué es lo que queremos medir, ¿no? Em, Vale, tenemos la economía circular, genera una serie de necesidades de indicadores. Estos indicadores tienen el corazón en la contabilidad de flujos materiales. ¿Qué es la contabilidad de flujos materiales, no? Pues es un marco que se aplica para saber lo que entra y lo que sale en términos materiales de los sistemas económicos, ¿no? Para medir esto tenemos metodología armonizada a escala de Estados miembros desde 2001, que lo elaboró Eurostat después de un esfuerzo muy grande en los años 90. Se consolidó después y se puede dar por consolidada. Ha tenido varias revisiones esta metodología, menores en el 13 y en el 18, y probablemente a raíz de la necesidad que hay de consolidarla frente a los indicadores de residuos, vuelva a ocurrir que se tenga que revisar un poco, y esperamos que esto ocurra en los 2 próximos años.
Y el caso es que esta contabilidad de flujos materiales nos aporta los principales indicadores de usos de recursos y de productividad material a escala europea, global, de Estados miembros y si queremos también regional, como por ejemplo la extracción doméstica, que nos habla de cuánto usamos de recursos propios, el consumo doméstico de materiales, que es el corazón de toda la contabilidad de flujos materiales y también de los indicadores de economía circular, porque es como el indicador macro, que sería el paralelo al PIB, ¿no? En términos materiales, los balances comerciales físicos que nos hablan de, en relación con la extracción doméstica, cuánta dependencia exterior tenemos de determinados materiales, o la productividad material, que es usando estos materiales qué provecho monetario le podemos sacar o si podemos apretar un poco más esos materiales y sacar más dinero del mismo material, ¿no? El marco conceptual de la contabilidad de flujos materiales, en su última edición lo tenéis puesto en el manual de Eurostat de 2018 y la idea es bastante sencilla, es un balance de masa. De ahí mi @balance de masa, es porque llevo, ahora creo que son 10 años o 12 años, 15 años trabajando con esto y el balance de masa para mí es como mi punto de partida en casi todos los estudios, ¿no? Hay una extracción doméstica por el lado del input, unas importaciones y luego unos ítems que se usan para terminar de hacer el cierre contable, digamos, de este balance. Estos inputs entran a la economía, se procesan y salen en forma de residuos y emisiones, en forma de exportaciones y de productos terminados y también otros ítems de cierre de balance para también poder calcular la diferencia entre lo que sale serían adiciones al stock de la economía, ¿no? Pues desde nuestras casas a electrodomésticos, ordenadores o cualquier cosa que estemos utilizando, ¿no? Dentro de la economía. La contabilidad de flujos materiales, que ya hemos visto que está armonizada y tiene su metodología, se ha trasladado o ha dado, ha caído aguas abajo, digamos, al marco de monitorización de la economía circular de la Unión Europea, que también lleva Eurostat, ¿no? Entonces, si entramos en este marco de monitorización, veremos que el grueso de los indicadores provienen, con base cuantitativa, provienen de la contabilidad de flujos materiales, ¿no? Entre ellos, pues tendríais la huella de materiales, la productividad de recursos. Todo esto está en el marco oficial de Eurostat para la Unión Europea en cuestión de economía circular, ¿vale? Huella material, productividad de los recursos, contribución de los materiales reciclados a toda la demanda de materias primas, el comercio de las materias primas vírgenes y secundarias, la huella del consumo, la dependencia de la importación de materiales o la suficiencia para determinadas materias primas que son críticas, ¿no? Entonces, este marco de indicadores que existe en la Unión Europea y que se viene desarrollando desde el año más o menos 2015 ha tenido bastantes cambios, pero desde el 22-23 no hay cambios sustanciales, como sí que los ha habido en el pasado, de los indicadores que lo forman. Y en el corazón de este marco de indicadores sigue estando la contabilidad de flujos materiales, ¿no? Por tanto, aunque el marco a nivel europeo parece que se va consolidando, no tiene una armonización en términos de los Estados miembros también lo calculan, etcétera, etcétera. No es lo mismo que la contabilidad de flujos materiales, que sí que se baja a Estados miembros. Pero bueno, finalmente tenemos un marco de indicadores que lleva unos años sin cambiar y que parece que ya las series se van estabilizando. Y la contabilidad de flujos materiales sigue siendo el núcleo cuantitativo del que se saca el grueso de los indicadores y desde luego los más relevantes seguros, ¿no? Y ahí está la base cuantitativa de estos indicadores que sacamos y esa base cuantitativa sí que está armonizada. Por tanto, hay un cierto potencial de decir, bueno, si la contabilidad de flujos materiales me da indicadores de economía circular con una base metodológica armonizada, si esta contabilidad la podemos aplicar a otras escalas, obtendremos indicadores que serán comparables, ¿no? A los del marco europeo. Y nos surgen las preguntas, ¿tenemos esta contabilidad en España? ¿La tenemos en las comunidades autónomas? ¿Y cómo se está trasladando tanto en España como en las comunidades autónomas esta contabilidad de flujos, si es que existe, a los marcos de indicadores de economía circular, ¿no? Pues claro, todos los Estados miembros elaboran esta contabilidad porque, aunque quizá si no estamos muy dentro de este mundo nos suene un poco a chino todavía, es una estadística oficial que se lleva haciendo desde 2001. Por tanto, sí que es una estadística bastante relevante dentro de Eurostat y dos de los indicadores, que es el consumo doméstico y la productividad, forman parte de la toma de decisiones prácticamente del día a día, ¿no? Cuando se hacen cuestiones de economía circular. Tenemos estadística oficial, aquí os ponía dos, ¿no? El consumo directo de materiales y la huella material son dos indicadores fundamentales y que forman parte de la estadística oficial europea y de los Estados miembros. En España, el órgano que se encarga de elaborarlos es el INE y proporciona estos indicadores a Eurostat. Y si ponéis INE flujos materiales, veréis que las cuentas están bastante a la vista con
como otros indicadores ambientales bueno, las variaciones, las series más recientes, etcétera. La cuestión es que estos marcos de indicadores de economía circular no están armonizados a escala de Estados miembros. Es decir, lo que después en España publicamos no es exactamente el marco de la Unión Europea, sino aquello que se puede, con un esfuerzo razonable, calcular a escala estatal, ¿no? Y si os vais, por ejemplo, al propio INE, veréis que selecciona dentro de su sección de economía circular, tiene una selección de indicadores que precisamente son los de contabilidad de flujos materiales, ¿no? Lo tenéis aquí, el consumo por PIB, el consumo total de materiales por per cápita y el balance comercial físico, por ejemplo. Si seguís haciendo scroll abajo encontraréis más, pero para que veáis que sigue en el centro, ¿no? También a escala estatal este tipo de indicadores. La Estrategia Española de Economía Circular, que la elabora el MITED, plantea un marco de indicadores similar al de Eurostat, con algunas modificaciones, pero también con base en la contabilidad de flujos materiales. Ahí tenéis el indicador principal, como os decía, el consumo nacional de materiales, la autosuficiencia en producción de materias primas críticas, las tasas de reciclaje de productos al final de su vida útil, la tasa de material circular, las importaciones y exportaciones de materiales aquí con especificidad de destino y origen. Y luego tenéis algunos, a nivel estatal, algunos think tanks también privados que publican y analizan recopilaciones de estos indicadores, aunque no hacen producción estadística propia, pero bueno, a veces sirve porque es una buena síntesis, ¿no? de lo que existe en el mercado de indicadores. Vale, pasamos de la escala estatal a la regional y la pregunta que yo me hacía en mi tesis y que ha dado pie a calcular esto a escala regional es: ¿qué nos jugamos a escala regional en relación con la economía circular, ¿no? Pues en general en la Unión Europea y en particular en España es el contexto, el regional, el autonómico, es el contexto donde ocurren muchas de las decisiones relevantes de los agentes económicos. Esto está en relación con la cuestión de que es donde se encuentran buena parte de las competencias económicas, industriales y ambientales en España. La toma de decisiones y de políticas públicas se hace a esta escala, ¿no? Una buena parte. Y en relación con esto hay una buena dotación presupuestaria a escala autonómica para llevar a cabo estas políticas. Por tanto, tendría sentido que las políticas de economía circular estuviesen respaldadas, que también existen a nivel autonómico, lógicamente, estuviesen respaldadas por KPIs, por indicadores y por métricas que tengan la misma calidad y la misma relevancia, ¿no? que las que tenemos a nivel estatal y de Unión Europea. ¿Y es posible una armonización regional? Pues sí, hombre, si podemos calcular la contabilidad de flujos materiales a escala regional, si la podemos bajar con una metodología como la de Eurostat, tendremos acceso a una buena parte de los indicadores de economía circular de marco europeo a la escala regional, en el caso de España, a escala autonómica, ¿no? Y estos indicadores sirven como base. Mi hipótesis al final de todo esto será que el hecho de bajar la contabilidad de flujos materiales a escala regional nos da 4 o 5 indicadores centrales, el corazón del marco europeo. Lo podremos tener también a escala regional y podremos empezar a hacer comparaciones y a observar fenómenos a escala regional, estatal y europea y ver qué está ocurriendo, aprender. Luego veremos alguna demostración de algunos indicadores. Los antecedentes que hay los paso más o menos rápido, pero sobre tener contabilidad de flujos materiales, claro, la economía circular es un término a nivel europeo reciente, pero bueno, el interés por medir los flujos materiales es antiguo, digamos, y de hecho uno de los primeros ejemplos lo publicaron Naredo y Frías en el 88 para la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí y en el proceso de elaboración y de armonización de las cuentas de flujos materiales ha habido una parte muy dedicada a escala estatal y continental, pero también una parte regional, que las tengo aquí listadas que estaban en la tesis, y sigue habiendo un interés, ¿no? creciente en investigar sobre esta cuestión. El caso de España, que me gusta llamarlo como un líder silencioso en esta cuestión, ¿no? de contabilidad de flujos materiales y de indicadores de economía circular, ya en el 2013-2014 publicamos un primer informe que se llamaba El Metabolismo Económico Regional Español, que contenía la contabilidad de flujos para todas las regiones españolas para la serie 96-2010. Luego hicimos un paper un poco más resumido, más sintético en el 15, y en el 21 publiqué todo este contenido, le di formato de tesis y es mi tesis doctoral publicada en el 21, donde tenéis eh, todos los datos a nivel de cada comunidad autónoma para esta serie y luego un poco más de insight dentro de los datos de comercio interregional, que es la dimensión. Cuando tú tienes el comercio para un estado, ¿no? Tienes el comercio
internacional, cuando bajas a escala regional, tienes que calcular también el comercio de esa región con el resto de regiones del Estado, ¿no? Y esta es la dimensión que se añade con un interés adicional, y en mi tesis tenemos un capítulo específico de esto que tiene, como se explica en la tesis, una relevancia ambiental bastante importante, ¿no? El estado del arte, por tanto, en 2025 sería que a nivel metodológico está superado la barrera técnica, está superada las barreras técnicas para la incorporación del comercio interregional, y por tanto sí se puede bajar la contabilidad de flujos materiales con algunas cautelas, pero en general, en términos agregados, se puede bajar para los indicadores principales a escala, en el caso de España, de autonomías, ¿no? De NUTS 2, de divisiones administrativas europeas. De hecho, en España ya existen 3 comunidades autónomas que tienen su contabilidad regional actualizada y que la tienen en sus productos de estadística oficial, que serían Euskadi, que lo hace a través de IOBE, y después se traslada a los indicadores de economía circular, lo cual confirma el interés, ¿no? Y el vínculo entre estas dos cuestiones. Cataluña, que lo hace a través de IDESCAT, y también lo traslada a su marco de indicadores, y Navarra, que ha terminado sus cuentas ahora en junio y también lo está trasladando a sus indicadores de economía circular. Baleares tiene la serie hasta el 19 y la están tratando de actualizar para ponerla al día. Madrid sabemos que está en proceso de cálculo y sabemos que una comunidad autónoma más está planteándose la posibilidad de hacerlo. Si vamos un poco para tener el marco de cómo están las comunidades autónomas en España, pues Euskadi tiene su contabilidad de flujos materiales, dispone de sus cuentas, y le pongo la bolita amarilla y no verde, porque la metodología que utilizan no está completamente, está muy cerca de estar armonizada con Eurostat, pero no está exactamente armonizada con Eurostat, porque beben de plantillas que son un poco antiguas, bueno, de ejercicios de un investigador que se llama Iñaki Arto, que fue el que inició estos ejercicios, y con el paso del tiempo pues no se han terminado de poner al día, pero bueno, las diferencias son más o menos de matiz y tienen sus cuentas que serían más o menos equiparables, no son armonizadas, pero son equiparables y se utilizan para los indicadores de economía circular. Y en el caso de Euskadi es muy interesante porque es la primera comunidad autónoma que ha dado un paso más en pasar de la dimensión puramente macro a la dimensión que podríamos llamar meso, que es empezar a ver qué pasa dentro de esa caja negra y a relacionar los sectores entre sí, ¿no? Y hace poco pues, se publicó un ejercicio que hemos realizado para IOBE, en el cual abordábamos los 5 sectores que Euskadi consideraba que eran prioritarios para ellos: metales, plástico, madera y algún otro. Y aquí lo que veíamos eran las relaciones materiales sectoriales dentro de la propia comunidad autónoma. Y esto es muy interesante porque pone el foco con una lupa de mucha más resolución, mucha más granularidad, sobre cómo ocurren los flujos de materiales dentro de las comunidades autónomas, ¿no? Es un ejercicio bastante interesante. Y en cualquier caso, de la contabilidad de flujos materiales, como ocurre en la Unión Europea, como ocurre a nivel estatal, Euskadi extrae indicadores fundamentales de economía circular: autosuficiencia, materiales reciclados al final de su vida útil, tasa de uso de material circular, comercio de materias primas reciclables, y algunos que llaman adicionales, es decir, que no están exactamente en el marco, pero que los ponen porque los tienen, ¿no? Que sería el consumo doméstico de materiales, la productividad material o el flujo de materiales per cápita. Hay una parte del marco europeo que luego, si queréis, podemos comentar, y que es un punto que a mí me parece relevante, que es que no todos los indicadores o no todos los fenómenos suceden a todas las escalas, por tanto, quizá no todos los indicadores tengan sentido a todas las escalas, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos discutir después. En el caso de Cataluña, si entráis en la página de IDESCAT, tenéis también sus cuentas de flujos materiales, igual muy parecido al formato del INE, ¿no? Con últimas publicaciones, etcétera, etcétera, cuentas actualizadas, indicadores principales. Y esto, si después os vais, pues alimenta, si os vais al seguimiento de sus indicadores de economía circular, veis que lo alimenta también, ¿no? Entradas de materias primas recicladas, materias primas equivalentes, que todavía no está disponible, pero hay un primer cálculo, y hacen otros adicionales o complementarios con extracción doméstica, consumo doméstico de materiales y la dependencia o suficiencia, que también hacen en la Unión Europea, pero adaptada a los intereses de Cataluña. Por ejemplo, en Cataluña un punto fundamental es la biomasa, porque el tema agroalimentario es fundamental, el tema del porcino para industria es muy importante, y buena parte de la provisión de lo que come ese porcino intensivo viene de soja de Brasil, de Argentina, y es muy relevante el conocer cuál es el grado de dependencia de este input, ¿no? A la economía. También en Cataluña se hizo un ejercicio que les realizamos para IDESCAT con una prospección metodológica para saber qué se puede hacer para bajar el marco de la Unión Europea, Eurostat, directamente de allí a región, a NUTS 2, ¿no? Al caso de Cataluña. Bueno, hicimos esta prospección
Y dos de las conclusiones es que quizá no todos los indicadores tienen sentido a escala regional, todos los que están a escala europea pueden no tener sentido a escala regional. Por ejemplo, si no tienes metales, pues obviamente tu dependencia de los metales exteriores va a ser 100% para siempre. Pero sí que es cierto que volvemos a encontrar que la contabilidad de flujos materiales ofrecía la posibilidad de dar una base de cálculo para algunos indicadores clave y tener algunos indicadores como el consumo doméstico de materiales de productividad que se pudieran comparar y observar las diferencias y observar qué pasa a las diferentes escalas, ¿no? En el caso de Navarra, se ha terminado de calcular, aquí os pongo cómo queda el típico Sankey, ¿no? Que se hace de los flujos materiales, estos son los acumulados, si no recuerdo mal, el 14-22 de Navarra, y acaban de obtener el proyecto con su base de datos y demás. Y están en el proceso de pasar todos los indicadores más relevantes, consumo, productividad, materias primas secundarias, etcétera, a su marco de indicadores de economía circular. En el resto de comunidades autónomas, como os comentaba, tenemos la serie 1019, que aquí tenéis el pantallazo de Ivestat, de donde lo tienen, ¿no? Que se pueden consultar también con bastante detalle. Madrid, que está en proceso, y otra comunidad autónoma más que está en valoración de ver si lo llevan adelante. Entonces, claro, ¿se podría hacer un marco armonizado a escala regional? Pues hay debate a nivel europeo sobre cómo se podría hacer esto. Es cierto que no es una gran preocupación, lo cual a mí me llama bastante la atención porque es lo que os comentaba, la escala regional donde se operan muchísimas de las competencias de las inversiones y de las decisiones de los agentes económicos, esta escala regional. Sí que hay un tiempo en el que se ha estado trabajando en esta contabilidad de flujos materiales, bajar la escala regional. En España hemos conseguido hacerlo también porque las estadísticas disponibles, en contraste con otras estadísticas, ¿no? que siempre decimos, "Vale, estamos fatal, no tenemos datos", pues para este caso se podían armar unas estadísticas bastante dignas para recomponer este metabolismo. Y el marco de indicadores entero de la Unión Europea no es directamente aplicable ni a Estados miembros ni a NUTS 2. Hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que son costosísimas de ejecutar. Pero a escala regional, con la contabilidad de flujos materiales, nos podemos traer parte de estos indicadores que llevo insistiendo en toda la charla, ¿no? El consumo doméstico y su huella, la productividad, la tasa de uso de material circular, entradas y salidas de materias primas vírgenes y secundarias, dependencias y otros, como en el caso de Cataluña, dependencia de biomasa, que se pueden hacer ad hoc en función de lo que veas que es interesante en el contexto biofísico de tu territorio, ¿no? Y aquí surge una cuestión que luego también, si queréis, podemos comentar, y es que, curiosamente, datos que se supone que que tienen una tradición más larga o que tienen una base más trabajada, como son los datos de gestión de residuos, cuando se ponen en el contexto de la economía circular y de un contexto un poco macro de foto, podrían no estar teniendo la calidad mínima y no ser capaces de ser encajados con los de la contabilidad de flujos materiales, lo cual también es sorprendente, ¿no? Precisamente por eso, por la tradición que hay de muchos años, de décadas de datos de gestión de residuos, ¿no? Y cómo se han concebido estas bases de datos, que ahora mismo bueno, tienen una utilidad limitada, vamos a decir, ¿no? En el marco de sacar indicadores de economía circular a nivel regional. Vamos a comparar algunos indicadores solo para que veáis cosas que salen de este tipo de estudios, ¿no? Pues para los que tienen su contabilidad de flujos materiales, aquí tenéis la extracción doméstica. La línea punteada sería España y por arriba, pues, lo veo ahora muy bien. A ver, perdón, a ver si puedo apartarme yo mismo. Aquí, la barrita. Tenemos Euskadi, Cataluña, Baleares, Navarra y España, ¿no? Y se observan diferencias significativas, ¿no? En el caso de Euskadi y Navarra, con una extracción bastante más alta de su propio territorio en comparación con Cataluña o con Baleares, y esto te hace surgir preguntas de tampoco somos consumidores tan distintos, todas las personas tenemos una dieta relativamente homogénea en términos macro, ¿no? Pues claro, lógicamente lo que no se extrae se tendrá que estar trayendo de otro sitio, esto ya te empieza a dar idea de dependencia comercial, etcétera, etcétera, y de a qué se dedican, ¿no? ¿Cuál sería la firma metabólica? ¿A qué se dedica materialmente un territorio, una comunidad autónoma en este caso? A ver, si soy capaz. Aquí. Un dato interesante, ¿no? Que también podéis ver cuando el MacArthur Foundation nos habla de esta mariposa conceptual, ¿no? De la parte renovable y no renovable, de los flujos materiales. Bueno, lógicamente la parte de la biomasa es una parte muy importante y
el potencial de circularidad de los flujos de biomasa renovables es bastante más alto, ¿no? Y necesita relativamente menos energía para cerrar estos ciclos. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, uno de los indicadores interesantes es qué porcentaje de la extracción doméstica, de lo que sale de nuestro propio territorio, es biomasa con respecto a cosas que son no renovables, que en el caso de España y de estas comunidades autónomas es fundamentalmente piedra de cantera, ¿no? Pues Navarra tiene una proporción mucho más alta también, porque la industria agroalimentaria y agroindustrial de Navarra es muy potente en comparación con Cataluña o con Baleares, ¿no? En Baleares directamente se ve que la parte agrícola es un sector bastante más bajo y en el caso de Cataluña, pese a tener un sector agroindustrial muy potente, ya vemos que los recursos probablemente no vienen de la extracción doméstica, sino que vienen de otros lugares del mundo. El consumo doméstico de materiales o el consumo material doméstico tenéis aquí, es uno de los indicadores principales, ¿no? Y aquí tenéis dónde están los valores, ¿no? Pues el valor de España está alrededor, en el 22 estaba en 9 toneladas per cápita. Tenemos los valores de Navarra están bastante cercanos, los valores de Euskadi un poquito más altos, los de Cataluña un poquito más bajos. Esto también hace que surjan preguntas, ¿no? De qué estaría haciendo mejor Cataluña que Euskadi o que Navarra, ¿no? Bueno, tiene una respuesta fundamentalmente metodológica, no voy a entrar en detalle, si tenéis interés después lo abordamos, pero es una respuesta fundamentalmente que tiene que ver con la metodología. Pero esto ya nos permite ver estructura económica desde el punto de vista material y por tanto empezar a darle forma a políticas ambientales de economía circular que son orientadas e informadas por este tipo de indicadores. Productividad material que está también en el corazón junto al consumo. Pues aquí veis que la productividad agregada para España es de 3 euros por kilo, es decir, por cada kilo de materiales que usamos le sacamos 3 euros. La productividad de Euskadi está un poquito más arriba, 3,8, la de Navarra también alrededor de 4 y la de Cataluña bastante más alta. Para el dato que dan para el 22 es 6,2 euros kilogramo, perdón. Esto también nos hace plantearnos, aparte de la cuestión metodológica que os comentaba, qué podría estar haciendo mejor o qué parte de su estructura económica justifica esta diferencia en productividad material, qué ideas se pueden extraer, ¿no? de este tipo de estructuras económicas para aumentar la productividad material, que suele ser uno de los targets, de los objetivos, indicadores objetivos más importantes para aumentarlo dentro de los indicadores de economía circular, ¿no? La tasa de uso de material circular, tenemos dato global del Circularity Gap Report, que sitúa el dato global en un 6,9 en el dato para el 21, que había descendido, de hecho es un dato que va a peor, curiosamente, a pesar de que se insiste o sea, que se ha hecho más protagonista la economía circular de las políticas públicas. El dato global está bajando, el de España también, en el 22 era un 7,1. En el caso de Navarra es de un 12%, lo tenemos estimado en un 12%, y en Euskadi lo estiman en un 7,9. En Cataluña, en Baleares todavía está pendiente de cálculo, pero como veis, a nivel regional, los datos de Navarra y Euskadi están relativamente por encima, en el caso de Navarra, sustancialmente por encima de los datos globales y de España, lo cual creo que también nos ayuda a poner el foco, ¿no? De qué está ocurriendo, por qué o cuáles son las fuentes, ¿no? de este cierre de ciclos. Es una cuestión puramente metodológica, de datos, es una cuestión que tiene que ver con estructuración, es una cuestión de políticas, de inversión. Bueno, este tipo de preguntas son las que se responden y se informan, ¿no? con estos datos. Hay algunos aspectos que son analíticamente comunes, es decir, toda España, todas las regiones de España tienen dependencia técnica de metales, técnica porque se sigue extrayendo un poco, pero en comparación con el consumo es tan pequeño que se puede considerar dependencia total, técnica de metales del 100%, ¿no? Bueno, esto es un contexto que nos informa de algo importante, ¿no? Por un lado, cómo de importante es la gestión de nuestros proveedores en este tipo de materiales, por otro lado, cómo de importantes son las políticas de recuperación de estos materiales, porque nuestra única extracción material de metales va a ser lo que consigamos reciclar y lo demás estamos a expensas de llevarnos bien con, como hablamos bastante a menudo con la gente de Euskadi, con que los chatarreros del mundo sean nuestros amigos, es una política pública fundamental, ¿no? en economía circular en el caso de Euskadi. Em, Dependencia absoluta de materias primas críticas, no tenemos ninguno de los metales fundamentales, hay un poco de litio y hay alguna cosa mínima, pero a nivel técnico es del 100%, combustibles fósiles 100%, lo cual
luego veréis que nos da lugar a pensar en políticas públicas. Extracción doméstica principal, áridos de construcción, es decir, bueno, ahora lo veremos. La caliza es el material más extraído del territorio español, con mucha diferencia. Y la reintroducción de materias primas secundarias es muy baja en casi todos los materiales, excepto a escala regional, los metales en Euskadi, que sí que tienen una política bueno, bastante trabajada y bastante enfocada de recuperar metales como chatarras, fundamentalmente, para introducir al sistema económico, porque una parte muy importante de su sistema económico tiene que ver con que el sector metales funcione bien, ¿no? De esto que se deriva en términos de políticas de gran impacto en consumo y productividad, pues claro, cuando tú te pones objetivos de economía circular para estos indicadores y sabiendo estos trazos comunes, ¿no?, que hay entre las comunidades autónomas, pues que el reciclaje de metales y materias primas críticas es fundamental. Esto debería estar en el centro de todas las políticas porque no tenemos metales, no tenemos materias primas críticas. La cuestión de la transición a renovables, eh, si queremos impactar sobre la importación de combustibles fósiles, es fundamental porque no tenemos combustibles fósiles. Más allá, o sea, esto abstrayéndome lógicamente de política climática, ¿eh? Simplemente con una política comercial de qué entra, qué sale y si queremos que el resultado y la productividad sea más alto, las renovables es el camino, digamos, para reducir la dependencia parte de esto de la dimensión estratégica de dependencia de combustibles fósiles. La política de áridos reciclados, que está presente en todos lados con diferentes intensidades, es el sector de mayor impacto en las métricas a corto plazo, con mucha diferencia, porque toda la caliza que no saques de las canteras y que consigas colocar en términos de productos de construcción a partir de áridos reciclados, por ejemplo, tiene un impacto 1:1 prácticamente, ¿no?, en el consumo de estos materiales, que son unos materiales fundamentales dentro del consumo de sociedades como la española, ¿no? La cuestión de la innovación y simbiosis para subproductos y materias primas secundarias, es decir, hay la capacidad de sustituir materias primas vírgenes por secundarias. Esto lo hemos visto en varias comunidades autónomas y está bastante poco explorado. O la necesidad de mejora de datos de residuos, porque en muchos lugares, en muchas ocasiones, para ir a la política más fina, a la política sectorial, a la política de material, hemos observado que la actual política de residuos, la política, no, la estadística de residuos, no nos es suficientemente granular para encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y ahí hay una laguna bastante importante. Esto se hablaba justo antes, ¿no? De cuando tú ya pones un marco como este, armonizado, macro, en el que se empiezan a ver las dimensiones, las magnitudes, los datos de residuos simplemente no están a la altura, ¿vale? Y para mí fue una sorpresa precisamente por lo que os comentaba antes. Haciendo una recapitulación rápida, la contabilidad de flujos materiales es aplicable a escala regional en España, autonómica, está aplicada, publicada, etcétera, etcétera. Provee una parte central de los indicadores europeos de economía circular. Es una herramienta útil para armonizar marcos de indicadores en la Unión Europea para economía circular a escala estatal y regional. Hay una parte de los indicadores de economía circular que solo tiene sentido a determinadas escalas, esto también hay que tenerlo claro. No tenemos metales, no hace falta calcular la dependencia, es 100%. Los indicadores de gestión de residuos a nivel regional todavía dejan un poco que desear y no están a la altura para poder hacer políticas de economía circular finas y de cierta precisión. La compatibilidad de los indicadores de residuos con la contabilidad de flujos materiales, es decir, si tú te vas a las cuentas de residuos y miras cuánto se ha exportado a otros países de la Unión Europea y te vas a la estadística de comercio de flujos materiales, es imposible de cuadrar, no hay manera. La idea de que España es un líder silencioso en cuanto a contabilidad de flujos materiales e indicadores de economía circular creo que es importante porque se ha hecho un trabajo creo que muy importante. Yo he dedicado muchos años y mi tesis, pero había unos antecedentes y ha habido un trabajo en muchos frentes y en casi todas las comunidades autónomas ha habido uno, dos, tres expertos y expertas clave en esta cuestión que lo han impulsado y que han hecho posible que todo este desarrollo posterior se haya podido llevar a cabo, ¿no? Y esto es importante porque en el resto de regiones en Europa sí que hay algunos ejemplos, pero no lo tienen tan estructurado como aquí y no es tan habitual como aquí de tener tres, cuatro comunidades autónomas con sus cuentas de flujos materiales en su página de estadística oficial, ¿no?, de su organismo de estadística oficial. Y luego hay una cierta falta de coordinación en la generación de marcos de indicadores de economía circular por debajo del nivel Unión Europea, ¿no? Y aquí se echa un poco de menos coordinación entre agentes como el Ministerio, el INE, las propias comunidades autónomas,
en tratar de generar ese marco que nos permita comparar, aprender e informar las políticas públicas y las inversiones públicas pues con la mejor información disponible, ¿no? Lo voy a dejar por aquí y si queréis pasamos al turno de preguntas, Ignasi. Voy a poner un segundo el móvil a cargar, que veo que se me está quedando sin batería. Perfecto, Sergio. Pues muchísimas gracias por tu interesantísima presentación y por haberte ceñido el tiempo previsto. Vamos ahora, disponemos de 15-20 minutos para preguntas, aclaraciones. Quien quiera intervenir, pediría que levante la mano virtual en el menú que tenemos en Zoom y que fuesen intervenciones breves y que os presentaseis al inicio de las mismas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es el momento. Veo la mano de Luis Campos. Luis. Sí, bueno, buenos días a todos y a todos. Yo soy colega de Sergio, de hecho entré en Ente en el mismo día, hace 10 años. Trabajo también con temas más conectados con el cambio climático. Sergio, gracias por la presentación, siempre un placer, ¿eh? Ser testigo de tu experiencia, conocimiento y friquinismo. Friquismo. Eh, una pregunta, puede que sea muy concreta, pero de estos flujos que tú analizas, al respecto de la madera, ¿qué analizas en concreto? ¿Es solo el producto principal de la madera o productos derivados? O sea, ¿es solo la madera que se corta o también otros productos que van para, no sé, para uso de combustibles, construcción, etcétera? Toda la madera. A nivel de cuentas, te lo resumiría como que por la parte del comercio, desde la madera que es materia prima hasta la madera que está incorporada en otros productos, muebles o madera para combustible y la extracción doméstica que se considera materia prima, pues sí, la madera que has cortado y que has introducido al proceso económico para hacer productos. Pero la madera para todos sus usos es contabilizada. En cada una de las estadísticas encontrarás más o menos detalle, más o menos granularidad, pero se extrae el dato de madera, de flujos de madera para la madera para todos sus usos. Ok, de acuerdo. ¿Y eso a nivel de Cataluña está bien desarrollado o no? Bastante bien, sí, los datos de Forestal para Cataluña son, en general los de Cataluña están bastante bien y los de Forestal particularmente bien, sí. Vale. Bueno, gracias. Ya hablaré contigo mejor de esto. Vale. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entre tanto te hago yo un par de, de cuestiones. Am, una crítica que a veces se hace a la contabilidad de flujos materiales es que trata igual una tonelada de arena que una tonelada de oro, ¿no? Cuando es evidente que el impacto ambiental respectivo es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis frente a esta crítica y cómo, tú nos decías, por ejemplo, para aumentar para mejorar las métricas en España, lo más urgente sería aumentar el porcentaje o reducir los áridos, la estación de áridos o aumentar el porcentaje de áridos reciclados? Igual no es la política más relevante ambientalmente, ¿no? Entonces, digamos, dais respuesta a esta crítica y cómo orientáis las recomendaciones para que tomen en cuenta también aspectos ambientales? Vale, pues sí que, lógicamente, cuando agregas toneladas de tantas cosas, ¿no? Tienes esta cuestión de que el sistema, el indicador es heterogéneo en cuanto, y lo has dicho muy bien, impacto, ¿no? En lo que se considera impacto no es una dimensión que se analice con, o sea, la herramienta flujos materiales no se usa para medir impactos. La herramienta flujos materiales se hace para medir presiones ambientales, ¿no? Y esta diferenciación es importante. La buena noticia es que una vez que tienes medidos los flujos materiales, si tú estás interesado en las métricas de economía circular, puedes abordar estas políticas. Si tienes interés por comparar diferentes políticas de economía circular, el vínculo con análisis de ciclo de vida y con los impactos, en este caso ya sí impactos que se derivan de cada uno de los productos, es relativamente fácil de vincular, ¿no? Con la base de flujos materiales, una vez que sabes lo que entra, lo que sale, lo que circula dentro de una economía.
tú puedes relacionar esas toneladas con los productos que tienes en cualquiera de las bases de datos de ACV, y estimar los impactos de cada uno de esos flujos. Y tú puedes estimar cuál sería el impacto en la métrica, digamos, de reducir los áridos, y a lo mejor tiene una reducción de impacto mayor el hecho de abordar la cuestión de metales, ¿no? De algunos otros materiales que tengan un impacto mayor según el ACV. Esto es bastante fácil. De hecho, en el caso de IOBES, de los flujos sectoriales, se aplicó esto mismo, ¿no? El saber qué presiones, qué materiales corren por dentro de cada uno de los sectores, y de esos materiales, a su vez, qué impactos tenían. Sobre todo, lo que más les interesaba en su caso es emisiones, ¿no? Si queremos aunar economía circular y emisiones, añades la dimensión emisiones a estos productos, que es sencillo con input-output y con ACV, y puedes hacer un seguimiento y hacer una política optimizada para las dos cuestiones, ¿no? El hecho de reducir la huella de materiales y reducir los gases de efecto invernadero que se derivan de estos flujos. Perfecto, gracias. Tenemos una intervención en el chat por parte de Eusebio Martínez de la Casa. Nos pregunta, ¿qué pasa con el resto de comunidades autónomas que no has mencionado? Hasta donde yo sé, no pasa nada. Digamos, es como que no, al menos no han mostrado. Claro, nosotros, cuando decimos que sabemos que hay comunidades que tienen intereses, o porque nos han mostrado un interés directo a nosotros, o porque sabemos a través de colegas de otras administraciones que al ver que, yo qué sé, las oficinas de estadística se juntan entre ellas una vez al año o dos veces al año, y se saben novedades y se comentan, ¿no? Es una cosa un poco más como de industria de esta cuestión, ¿no? De la consultoría ambiental. El resto de comunidades, hasta donde sabemos o hasta donde sabíamos ahora a mediados de 2025, tienen sus estrategias de economía circular, y algunas tienen planes de hacer sus cuentas de flujos materiales, y otras directamente no está digamos, en su foco. Entonces, pasa que, a ver, si yo me quiero poner crítico, te diría, pasa que sus políticas de economía circular están basadas en otras métricas o en ningunas métricas. Gracias, Sergio. Tenemos tres palabras más. Eduardo Perero, adelante, por favor. Hola Ignacio, muchas gracias y nada, agradecer a Sergio eh, su presentación y también enhorabuena por todo el trabajo que se ve que hay detrás, que es bueno, como todo lo que realizáis normalmente en NT, así que me gustaría ya, apreciarlo. Bueno, soy Eduardo Perero, soy director técnico adjunto de Fundación CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Me interesaba mucho bueno, pues esta exposición porque tenemos un comité técnico precisamente sobre estrategias públicas de economía circular, donde hemos intentado precisamente aunar, por un lado, a comunidades autónomas y al Estado, bueno, a estos, digamos, responsables públicos que están elaborando estas estrategias, a que hicieran un poco de aprendizaje mutuo de qué habían hecho unas, otras y demás. De hecho, vamos a sacar un pequeño informe en este mes de septiembre, bueno, pues donde se muestra un poco esos aprendizajes cruzados, pues, eh, bueno, pues que han hecho cada una, cómo lo ha ido resolviendo y obviamente son estrategias que no tienen una metodología arreglada, como pueden tener, yo qué sé, los planes hidrológicos, que está regularizado y, y hay muchas deficiencias, ¿no? Y los indicadores obviamente es una de la parte clave, no solo estos indicadores que comentas tú, que para mí es el core, sino también pues cómo hacer los indicadores de seguimiento y demás. Y es verdad que yo creo que todavía pues han abordado estas estrategias bueno, sin bases metodológicas, y hay que ayudar, apoyar y bueno, pues este trabajo yo creo que va a ser muy útil y bueno, y nosotros estamos intentando generar espacios para que esto poco a poco se estreche. También estamos intentando que otros ministerios que tienen que ver no solo con ambiental, pues también colaboren con las políticas en materia de economía circular. Eh, lo que te quería comentar es que esta apreciación que haces tú de los residuos, que es quizá pues uno de los sectores que nosotros que en Conama podemos comparar sectores del agua, sectores de la energía y demás, creo que el sector residuos, yo suelo decir en muchas intervenciones, que es de los sectores que más mide, pero el que menos información da, que es esta paradoja que tú comentas. Y la verdad es que no veo a nadie que la acabe de resolver. Tengo la intuición, pero es perceptiva, no es en base a nada, que están muy enfocados a
a resolver temas de gestión y sobre todo a cumplimientos legales y que no están pensados precisamente como tú lo estás intentando abordar a una cuestión más lógica de diagnóstico y de que sirva a la toma de decisiones. Y realmente a mí me parece una cuestión de las fundamentales, ¿no? Porque se sigue midiendo mucho, se sigue haciendo un esfuerzo. Hay incluso todas las entidades que colaboran en esta gobernanza del dato, y creo que habría que llamar esto gobernanza del dato porque está súper compartido, no es un organismo como pasa en los institutos nacionales de estadística, que algunas cosas los centralizan, aquí está muy compartido, ¿no? También todo el mundo perdonadme la expresión, pero le cabrea el hecho de que hago muchos esfuerzos por medir y luego no sirve para lo que tiene que servir, ¿no? Y yo creo que aquí, vamos, para nosotros es una incógnita de cómo abordarlo y, bueno, lo pongo encima de la mesa porque creo que es una de las cuestiones fundamentales y me ha alegrado tu abordaje en ese sentido y que lo hayas puesto de relevancia, ¿no? Y bueno, pues nada, eran estos comentarios simplemente por compartir y nada, agradeceros de verdad el trabajo. Gracias, Eduardo. Sergio, antes de darte la palabra, creo que podría enlazar con la pregunta que hace Mireia Martí del Observatorio de Residuos de Cataluña, que comenta, me gustaría que comentaras cuáles son las deficiencias de datos de residuos que encuentras, qué información falta sobre residuos para las cuentas. Igual puedes abordar estas dos cuestiones conjuntamente y luego para cerrar le daríamos la palabra para hacer la última pregunta a María Ferrer. Vale, pues bueno, sí que es cierto y además cuando lo ves desde el punto de vista de las empresas que rellenan los datos, la cantidad de tiempo y de dinero que se gasta en dar muchísimos datos que para luego gestionar no sirven para tanto, es tremendo, ¿no? Es realmente una inversión de bastantes horas de trabajo el poder rellenar todo lo que se pide. Comparto que parte de este problema, o sea, no creo que haya una mente perversa diciendo vamos a intentar hacerlo así, sino simplemente que la orientación del dato de residuos ha estado más vinculado a cumplir estándares administrativos y legales que no el tener una base de datos comprensiva del sistema, ¿no? De entender la gestión de residuos como un sistema. Ahora tenemos esta necesidad, pero claro, yo no sé si vosotros o a los que estáis en esta charla habéis visto alguna vez ESIR por dentro, ¿no? O alguno de estos macroservidores de datos de residuos. Son cementerios de datos que no valen realmente para mucho. Conexiones, como lo que decía la Mirilla, ¿no? De sitios donde se desconecta, pues mira, un sitio clásico donde se desconecta los residuos de cualquier otra estadística es una vez que tú le pones un R, un código de qué has hecho, cómo has tratado un residuo, tú no sabes o tienes muy poca información con qué pasa después a nivel del propio material, de cómo se procesa después, dónde acaba y, bueno, si ya no acaba en tu comunidad autónoma, olvídate. Y si tú intentas conectar las bases de datos de pero te hablo de dos comunidades autónomas y de dos países, ¿eh? Si tú intentas conectar estas bases de datos, son prácticamente, hasta ahora, no sé si con ESIR mejoraremos un poco ahora que hay una cierta trazabilidad cross a través de las comunidades autónomas, es prácticamente imposible, pero te hablo de que es imposible. Nosotros, no sé si Mireia estaba involucrada en este estudio, pero recuerdo cuando hicimos el estudio de trazabilidad de residuos municipales, si tú cogías y decías en un Sankey, ponías, esto es lo que dicen los que han producido residuos, esto es lo que dicen que han producido, y tú ves lo que los gestores dicen que han asumido. Esto, si os acordáis, sí que te acuerdas, Mireia, del Sankey, que no había manera de encajar lo que salía de un sitio con lo que otros decían que entraba a otro lado, ¿no? Este tipo de cosas son lo que dan una visión sistémica, es decir, y esto creo que lo abordamos en este proyecto de necesitamos una validación por las dos partes, ¿no? Que ahora hay nuevos mecanismos que quizá permitan mejorarlo a medio plazo, pero esto, y ya si queréis que hablemos de comercio internacional, el hecho de que no haya una correspondencia entre leer y nomenclatura combinada, por ejemplo, esto es una debilidad fundamental que hace que cuando yo me voy a Datacomex y trato de ver cuántos residuos de plástico han salido de Cataluña y yo me voy a las estadísticas de gestores, cuando lo intento cuadrar, hay diferencias que te hablan del orden de magnitud. Esto en internacional, que tiene la lista son 7.000 códigos, ¿no? O sea, hay un nivel de detalle suficientemente amplio como para poder cuadrarlo. Otro sitio donde no cuadra jamás, en los intercambios interregionales. La trazabilidad del residuo en distintas partes, desde antes del R hasta después del R, hasta que se convierte en producto, cuando cambia de comunidad autónoma,
esto se convierte en humo y no vuelves a saber exactamente dónde estaba ese residuo, dónde estaba esa cantidad de ese residuo en qué se ha convertido, qué parte ha sido su producto, qué parte se ha transformado, en qué se ha transformado. Yo por esto reivindico muy a menudo el retomar la encuesta industrial, por ejemplo, y darle una vuelta a la encuesta industrial, que es un producto que está bastante bien pensado, y empezar a preguntar a las empresas de esta encuesta cuántas materias primas secundarias están comprando para intentar cuadrar ese círculo, ¿no? De decir, vale, porque si te vas a la estadística de residuo te sale una cosa, si te vas a la estadística de producción te sale otra. Bueno, hay bastantes frentes que están bueno, desatendidos a nivel metodológico y creo que es una cuestión, pero es que incluso cuando intentas hacer un balance de masa de los envases en una comunidad autónoma, aquello se convierte en una labor imposible, ¿no? Cuando lo bajas en regional. Hay bastantes frentes. Creo que hay algunas herramientas que pueden ayudarnos, sobre todo, pero creo que es más conceptual. Es una cuestión de concebir los flujos de residuos como una cuestión sistémica y por la parte que toca desde el punto de vista de flujos materiales, seguramente convendría una adaptación del manual para dejar de entender los residuos como una cosa caja negra y tener una caja específica sobre los flujos de residuos, que luego los Suncase nos obliga un poco los indicadores a sacarlo, y tener unas cuentas un poco más claras con reglas armonizadas sobre cómo tratar esto y que si los flujos de residuos son el corazón de la economía circular ahora mismo, ¿no? Pues necesitamos, creo que, unas reglas un poco más claras y una capacidad de armonizarlo y de cuadrarlo, que yo no me vaya a la estadística de exportaciones internacionales y vea una cosa diferente que si me voy a los gestores, ¿no? Estas son cosas como muy centrales. Gracias, Sergio. Y finalmente le damos la palabra a María Ferrer para hacer su intervención o pregunta. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de ENT por organizar esta sesión, este webinar, que considero muy relevante para las comunidades autónomas y en general para el diseño de políticas. Y muchas gracias a Sergio por compartir sus conocimientos en este área. Me gustaría hacer una pregunta un poco desde el punto de vista de la gobernanza. Es cierto que cada vez más escuchamos diseño de políticas basadas en datos, datos para la toma de decisiones. No obstante, en mi experiencia, por poner un poco de contexto, he trabajado en el ámbito internacional asesorando distintos gobiernos en el diseño de políticas, en concreto sobre economía circular. Entonces, he encontrado bastante recurrentemente el caso en el que distintas regiones o ciudades diseñan políticas de economía circular o diseñan proyectos o acciones concretas. No obstante, y siempre tienen este titular de la toma de decisiones basadas en datos, pero muchas veces estos dos mundos quedan desconectados. Porque pues, el análisis de metabolismo puede resultar un poco complejo, sobre todo cuando venimos más a nivel granular, a escala local, o porque realmente en ocasiones esta generación de datos se ve más como una meta que como una propia herramienta. Entonces, me gustaría preguntarte, Sergio, en tu opinión, en el caso, por ejemplo, de una comunidad autónoma, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son esos pasos que desde tu perspectiva pueden ayudar a conectar esos dos mundos, ¿no? De un diseño de políticas en un territorio muy de aguas pantanosas, porque la economía circular realmente sigue siendo algo muy experimental en muchas ciudades y regiones, que se da a través de proyectos pilotos, pero en muchos casos no a una escala necesaria desde un abordaje de datos, etcétera, para hacer un cambio sistémico, y cómo conectarías este mundo de datos con desde la gobernanza un poco encaminar esa toma de datos de proyectos puntuales hacia realmente caminar sobre tablas seguras y sobre la tabla de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Pues yo creo que lo de la tabla segura sería algo bastante complicado. Yo no lo he vivido nunca. Tomar decisiones sobre tabla segura, esto me parece complicadísimo. Creo que asumir que la incertidumbre en las políticas públicas quizás sea el ingrediente principal es sano asumirlo. También que tener datos nos ayuda a sentirnos un poco más respaldados, al menos de por qué hacemos las cosas, ¿no? De por qué se toman algunas decisiones. Creo que hay una cuestión también que tiene que ver con alcanzar un mínimo consenso sobre un proyecto de país o de región
para darle continuidad a las métricas que aplicamos, porque esto que dices es muy típico. El hecho de que yo plantee la economía circular como capítulo de una saga no es casual. De hecho, hay modas, ¿no? Todos en los 90 y en los 2000, todos medíamos sostenibilidad como podíamos y capital natural y un montón de indicadores que se pusieron de moda y ahora son estos, ¿no? La cuestión es que yo creo que aquellas cosas que nos hacen entender lo sistémico, es decir, una visión sistémica de dónde estás trabajando, te hace entender, en primer lugar, que, por resumirlo mucho, da igual quién esté en el gobierno, el consumo doméstico de materiales es relevante. Esto es una cuestión que da igual, es evidente, ¿no? Que está ahí. Am, Hay determinadas métricas y luego también entender qué métricas nos sirven para qué objetivos, que esta es una conversación que en particular contigo sí que hemos tenido, ¿no? De si quieres ir a lo granular, los flujos materiales no es tu técnica, sin embargo es probable que necesites los flujos materiales para dimensionar tus políticas más granulares. Entender un poco esto, que por resumirlo mucho, es tener una visión un poco sistémica en el tiempo y en el ecosistema de los datos de qué es lo que estás midiendo, qué fenómeno te interesa medir y esto es lo que ayuda a darle un poco de continuidad. En nuestra experiencia hay grupos de indicadores que tienen una persistencia en el tiempo porque tienen utilidad y porque al final nos explican algo que nos resulta relevante, ¿no? Cuando tú lo concibes así, es fácil que tengan continuidad y que en el tiempo esta gobernanza, a pesar de los cambios y de los vaivenes, sea un dato que es relevante. El consumo de agua per cápita es una cosa que vamos a seguir teniendo que medir, ¿no? Porque nos va un poco la vida en ello. Yo creo que si entendemos la dimensión sistémica de la economía circular y del consumo de materiales y la productividad de materiales y la escasez de materiales, creo que se acabará hablando del consumo doméstico como del PIB, de la productividad como de la productividad de la economía, se acabará hablando de la dependencia, como hablamos de la escasez de agua, que se acabará hablando de estos indicadores en estos términos, ¿no? Entendiendo que son una cuestión sistémica. Perfecto, muy bien, Sergio. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por tu excelente presentación y por las intervenciones del público. Vamos a seguir con nuestra serie de pensaments. Estad atentos a las redes sociales y a nuestro newsletter en relación a los siguientes que vamos a anunciar. Muchas gracias.